Pues yo me imagino, profe, que debe ser lo que, pues como lo que se maneja en los negocios, ¿no? Como eh, los IVAs, como sacar el IVA, como sacar los porcentajes, como, sí, más o menos. Bueno, Connie, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué será eso de matemática financiera? A ver, Se usa para intercambiar. Yo, que se usa para intercambiar como el proceso, el flujo del dinero. bueno, muy Y bien. profe, matemática financiera es la rama de las matemáticas que estudia operaciones financieras. Son las que intercambian los flujos de dinero. Bueno, muy bien, pero sin internet, a ver, ¿qué creen ustedes que es matemática financiera, en sus palabras? Pues uno financiero, pues yo pienso dinero, finanzas. Finanzas. Yo me Muy bien, pero imagino ¿qué que debe serán ser, finanzas? o sea, yo me imagino que debe ser así ¿como qué? Sí, por eso, pero ¿qué Como, serán finanzas? como las finanzas que hacen, o sea, que tienen los del Estado y toda esa vaina. Bueno, ¿cómo le explico? Créditos. Pero yo, ¿qué? ¿De qué, Andrés? Regálame un minutico, regálame un minutico. A ver, finanzas y financiación. A ver, ¿qué será financiación? Si quieren pueden buscar en internet qué es financiación. Obtener un crédito, una Eso, deuda. financiación es el crédito. Se paga una comisión por el, como interés, ¿sí me entiende? Dice que es la aprobación de dinero o de una empresa o de personas, o de persona física. Bueno, a ver, alguien lo dijo en una sola palabra, financiación, crédito. ¿Sí? Entonces, resulta que ¿por qué se ha vuelto tan importante todo esto de los créditos, todo esto de las financiaciones? ¿Por qué creen? Porque hoy en día todo el mundo saca créditos para comprar, pues para manejar su vida, casi que todo se hace con créditos. Eso ayuda a la Correcto, muy bien. economía. Bueno, ayuda a la economía dependiendo, ¿no? Que los bancos les encanta es que uno ojalá tenga un buen codeudor, que quede mal y que le cobren a uno los superintereses. ¿Sí? Entonces eso se llama interés compuesto. Entonces, es un mal necesario. ¿Sí? A nadie nos gusta endeudarnos. Eso es algo eh, que prácticamente si uno tiene un proyecto, porque eso es una financiación, un proyecto, ¿cierto? Debe hacerlo realidad gracias al préstamo o manejo de un dinero, ¿sí? Por lo general es dinero. Matemática financiera, pues estudia qué? La financiación de o fluidez de caja o fluidez de dinero como tal. Entonces, muchachos, resulta que dentro de la matemática financiera se tocan muchos conceptos. La inflación, deflación, bolsa de valores, impuesto, el IVA. Bueno, eso vuelvo y repito. Hoy en día hay especializaciones completicas en solo matemática financiera. ¿Sí? En solo matemática financiera, hay hasta maestrías, doctorados, porque se ha vuelto, vuelvo y repito, un mal necesario. ¿Sí? Ese, digamos por decir algo, eh, que los bancos tengan una cantidad de dinero, ¿sí? De nosotros, y ese mismo dinero se lo presten a otros con unos intereses súper elevados. Entonces, ¿qué es lo que se quiere cuando un estudiante ve matemática financiera? Que sepan, ¿cierto? Hacer una amortización. ¿Y qué es una amortización? Un plan de financiamiento, ¿sí? Es decir, si yo voy a montar mi empresa o si yo voy a comprar, por ejemplo, una moto porque yo me estoy dando cuenta de que estoy gastando mucho en pasajes sí, de colectivo, de lo que sea. Entonces, yo miro
si para mí es rentable endeudarme para comprar una moto o un vehículo, ¿sí? En lugar de estar gastando al diario en mi transporte. Entonces, tengo que analizar los intereses, cuánto voy abonando a capital, si me sirve sacarla a 6 meses, a un año, a 2 años, dependiendo de mis entradas económicas, ¿sí? De mi ingreso como tal. Entonces, eso es lo que quiere la matemática financiera. Eso en el caso personal, caso de una persona natural. Pero en una empresa, pues es mucho más exigente, porque por lo general, todas las financiaciones es para una inversión, para un proyecto de inversión. Entonces, la empresa tiene que revisar si realmente se necesita esa financiación y en qué términos. Es decir, que nos quede fácil poderlo pagar. Por lo general, muchachos, una financiación de un crédito, en términos generales, ¿no? Porque eso hay muchas cosas, de un crédito tiende a duplicar el dinero con el tiempo, ¿sí? El valor del dinero en el tiempo es indispensable, uno. Y dos, hay diferentes tipos de financiaciones, ¿sí? Por ejemplo, si yo necesito invertir en el campo, pues voy al Banco Agrario y empiezo a leer la norma, cuáles son las ventajas que yo tengo sacar un préstamo en el Banco Agrario y no que me toque sacar un préstamo de libre inversión en otro banco y no me tengan en cuenta de pronto la manera de pagar, los intereses o muchas otras cosas. Entonces, hay diferentes tipos de créditos, créditos educativos, créditos de libre inversión, créditos hipotecarios, créditos sobre prenda o garantía, bueno. Entonces, todo eso lo estudia la matemática financiera. Y ahora, el valor del dinero en el tiempo. Por ejemplo, yo llego y le digo a Diego, bueno, digamos, Diego, usted tiene un celular. Entonces yo le digo, Diego, véndamelo, le doy 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces Diego, pues, o 5 millones de pesos, ¿sí? Independientemente del celular que tenga. Pues yo me imagino que Diego va a decir, uy, profe, de una, venga, hacemos el negocio. Pero yo le digo, no, se lo pago en 100 años, ¿sí? Entonces va a decir, uy, no, ¿cómo así? En 100 años ya no estamos ninguno de pronto por acá, ¿cierto? Entonces eso es lo más seguro, que no vamos a estar. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo decirle, no, yo le hago un contrato donde en 100 años mis hijos o dejo en un banco para que se le pague. Pero resulta que esos 5 millones de pesos en 100 años va a ser hoy por ahí unos 1.000 pesos. Y eso mucho, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedió con ese dinero? Se devalorizó, ¿sí? Entonces, el dinero tiene, el manejo del dinero, ¿sí? En el tiempo, tiene esas propiedades, digámoslo así, que tiene un valor hoy y tiene otro valor en un año, en 2 años, en 3 años. Y entonces ya empieza uno a tener que buscar teoría para poder entender por qué esa desvalorización. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, ¿cierto? Del Estado. ¿Qué tiene que ver Hacienda Pública, presupuesto fiscal? Todos esos conceptos van, digamos, dándole el valor del dinero, ¿sí? En nuestro país. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se valorizó tanto en Venezuela? ¿Por qué allá tuvieron que dolarizar? Por ejemplo, ¿por qué el salario mínimo legal vigente duran 15, 20 días para negociar el gobierno con las centrales obreras? ¿Sí? Entonces, todas esas fijaciones de todos esos criterios le dan el valor del dinero que nosotros tenemos en este momento a futuro. Y entonces, en términos generales, vuelvo y les digo, matemática financiera es algo muy amplio y necesario, ¿sí? ¿Y por qué? Como lo decía Connie ahorita, todos en algún momento de nuestras vidas, si tenemos proyectos, vamos a tener que endeudarnos. Pero la idea no es solamente hacerlo, sino saber hacerlo, ¿sí? Saber por lo menos decir, hoy en día, por ejemplo, en los bancos, en la mayoría, en sus páginas, como tal, hay simuladores. Es decir, ustedes colocan, yo quiero hacer un préstamo, 5 millones, quiero pagarlo en 12 meses, ¿cuánto me sale la cuota? ¡Pum! Automáticamente, no es sino colocar los valores y ahí le aparece la cuota,
Sí, no, que quiero más bien como 10 millones, pero me demoro un poquito más. Entonces, la matemática financiera lo que busca, ¿sí? En los estudiantes es que identifiquen qué es lo que hizo ese simulador ahí, ¿sí? ¿Cómo así? En 12 meses, 24 meses. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, digamos algo que se llama tasas equivalentes? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo saqué el préstamo a un año, ¿sí? Y yo digo, no, me conseguí otro empleo y ahora necesito pagar lo mismo, el mismo interés, pero en menos cuotas, ¿sí? Y eso se llama tasas equivalentes, porque la tasa de interés va a cambiar, ¿sí? Pero el dinero va a ser exactamente igual. Entonces es lo que llaman los bancos como una refinanciación, ¿sí? Sin embargo, por lo general las refinanciaciones se hacen es cuando uno empieza a atrasarse, ¿sí? Entonces si uno empezó a atrasarse en una cuota, en dos cuotas, entonces el banco le dicen, uy, vemos que usted está teniendo inconvenientes para pagar, entonces vamos a darle un año, le bajamos la cuota, pero si usted suma, pues lógicamente va a salir perdiendo. Los bancos nunca pierden. Entonces, ¿y por qué? Pues porque tienen analistas financieros que se la pasan, eso es lo que hacen prácticamente los asesores y los gerentes, analizar su préstamo y ver a ver cómo eh, no se queda atrasado, ¿sí? O si se queda atrasado pero que pueda pagar, ¿sí? Entonces, hay muchas figuras. Hoy en día, por ejemplo, hay empresas que se insolventan, ¿sí? Y empresas, no empresas pequeñas, empresas multinacionales. Por ejemplo, eso pasó con Enron en Estados Unidos, una empresa grande, ¿sí? Ellos quebraron a propósito. Y resulta que hay una figura que dice que entra a subasta las propiedades, ¿cierto? Cuando entran a subasta, el primero que va a tenerse en cuenta para esa subasta va a ser al que le embargaron, al que le secuestraron sus bienes. Entonces, ¿ellos qué hicieron? Se insolventaron, quebraron, ¿sí? Invirtieron en empresas pequeñas y cuando entró a subasta, pues esas empresas pequeñas se mostraron que eran filiales y compraron la deuda al 20%. Entonces, estoy hablando de millones de dólares. Entonces, son figuras que hacen estos analistas financieros. Bueno, y ahora porque ya hablamos de la parte financiera, ¿sí? Yo creo que ya tenemos un bagaje de qué significa financiera. Ahora sí vamos a entrar a la parte de matemáticas y por qué se relaciona con proporcionalidad, por qué se relaciona con regla de tres simple, por qué necesitamos saber porcentajes y demás. Entonces, muchachos, son las 6:43. Yo creo que a las 7:10 les estoy enviando nuevamente el enlace para que alcancen a comer algo, descansen un poquito y podamos ahora sí arrancar lo de matemática financiera. Ahorita les subo de una vez el video y el video de YouTube, que es el tutorial para que ustedes lo suban. Y cualquier duda, cualquier inquietud, pues entonces ahorita a las 7:10. ¿Listo, muchachos? Listo, profe, sí, señor. Bueno, entonces nos vemos ahorita a las 7:10. Por favor, confirmar asistencia a los que no lo han hecho. Los que ingresaron un poquito tarde, entonces ingresar asistencia de una vez. Y les voy a subir de una vez la tarea ahí a Q10 para que puedan subir el enlace del video. Listo, profe, sí, señor. Muchas